Cuando pensamos en cómo avanza la ciencia, casi siempre nos imaginamos una especie de construcción, ¿verdad? Como si fuéramos poniendo ladrillos de conocimiento uno encima de otro, en un progreso ordenado y constante. Pero, ¿y si esa imagen estuviera completamente equivocada? ¿Y si el avance científico fuera algo mucho más caótico, más revolucionario? Pues vamos a meternos de lleno en esa pregunta, que es fundamental. ¿Cómo funciona de verdad el progreso científico? Porque la respuesta, como vamos a ver, podría cambiar por completo nuestra forma de entender qué es el conocimiento. La visión de toda la vida, la que nos han contado siempre, es que la ciencia es acumulativa. Cada nuevo descubrimiento, cada nueva teoría, se suma a lo que ya sabíamos. Es como una línea recta que va siempre hacia arriba, desde la ignorancia hasta la verdad. Un proceso de acumulación, sin más. Pero entonces, en el siglo XX, llegó un filósofo de la ciencia llamado Thomas Kuhn y lo puso todo patas arriba. Propuso una idea radical, que la ciencia no avanza de forma suave y acumulativa, sino a través de lo que él llamó revoluciones científicas, o sea, momentos de ruptura total en los que un viejo paradigma es reemplazado por completo por uno nuevo que es, y esta es la palabra clave, incompatible con el anterior. Así que, lo primero es lo primero, vamos a desmontar esa idea tan cómoda del progreso científico como una simple suma de conocimientos. Esta es la definición que lo cambia todo. Una revolución científica no es añadir una habitación nueva a la casa del conocimiento, no. Es demoler la casa entera y construir una nueva, con unos planos completamente diferentes. Lo más importante aquí es la palabra incompatible. La nueva forma de ver el mundo no mejora la antigua, la sustituye. Para que entendamos bien esta idea tan potente, Kuhn utiliza una analogía que es genial, la de la revolución política. El paralelismo es que es brutal. Una revolución política empieza cuando la gente siente que las instituciones ya no funcionan. Una científica cuando los científicos sienten que su paradigma, su modelo, ya no explica las cosas. En ambos casos, la sociedad se divide en bandos que defienden visiones del mundo totalmente opuestas. Y aquí está la clave. La cosa no se resuelve solo con argumentos lógicos y ya está. Se resuelve por persuasión. Se convierte en una lucha entre formas de vida que no pueden coexistir. Y este proceso, según Kuhn, sigue un ciclo muy claro. Primero está la ciencia normal. La mayor parte del tiempo los científicos trabajan dentro de un modelo que todo el mundo acepta, resolviendo los pequeños rompecabezas que éste les plantea. Pero de repente, ¡zas!, aparece una anomalía, un resultado que no encaja, que no hay manera de explicar con las reglas del juego actuales. Si esa anomalía es lo bastante gorda, provoca una crisis, una pérdida de fe en el modelo. Y es justo en ese caos, en esa crisis, cuando pueden hacer un nuevo paradigma, que si consigue convencer a la gente, provoca una revolución que lo cambia todo. Claro, aquí es donde llega la objeción más lógica, la que seguramente todo el mundo está pensando. Si las teorías viejas se reemplazan, ¿quiere decir que los científicos de antes estaban simplemente equivocados? Mucha gente diría, un momento, las nuevas teorías no se cargan a las antiguas. En realidad, las viejas teorías son como casos especiales de las nuevas, que son más completas. Y el ejemplo por excelencia es este, la física de Newton. Oye, que la seguimos usando todos los días para construir puentes o lanzar cohetes y funciona perfectamente. ¿No demuestra la teoría de Einstein que la de Newton sigue siendo correcta, pero solo dentro de unos límites, por ejemplo a velocidades bajas? La verdad, parece un argumento bastante sólido. Pero la respuesta de Kuhn a esto es mucho, mucho más profunda. Él sostiene que esa idea de que una teoría se puede derivar de la otra es en realidad un espejismo. Para entender por qué, tenemos que cambiar el chip por completo. Kuhn dice que esa derivación matemática es espuria, o sea, que es falsa, es una trampa. ¿Y por qué? Porque para que las ecuaciones de Newton parezcan un caso particular de las de Einstein, no basta con hacer un ajuste matemático, hay que cambiar el significado de los conceptos más básicos del universo. Y esta tabla lo explica de maravilla. Fijaos, las palabras son las mismas, masa, espacio, tiempo, pero lo que significan no tiene nada que ver. Para Newton, la masa de un objeto es constante, se conserva. Para Einstein, la masa se puede convertir en energía, y viceversa. El espacio de Newton es como un escenario vacío y rígido donde ocurren las cosas. El de Einstein es algo dinámico, que se curva, que se estira por la presencia de materia. No son compatibles, no se puede pasar de un concepto al otro de forma suave, son literalmente mundos distintos. Y esto nos lleva a la afirmación más bestia y fascinante de Kuhn. No es solo que los científicos interpreten la realidad de forma distinta, es que, en cierto modo, después de una revolución, viven y trabajan en un mundo diferente. Pensemos en un ejemplo histórico. Un científico que sigue las ideas de Aristóteles mira una piedra atada a una cuerda que se balancea y ve, un objeto pesado que intenta caer a su lugar natural, el suelo, pero la cuerda se lo impide. Un movimiento imperfecto y forzado.
Pero entonces llega Galileo, mira exactamente lo mismo, y no ve una caída frustrada, ve un péndulo, un objeto nuevo, con unas propiedades nuevas, con un movimiento que se repite una y otra vez de forma regular, casi infinita. No es que interprete los datos de otra forma, es que está viendo una cosa distinta. Y en la química pasó igual, ¿eh? Joseph Priestley, que creía en la teoría del flogisto, calentó un mineral rojo y vio cómo se liberaba aire desflogistizado. Pero Antoine Lavoisier hizo el mismo experimento y no vio eso para nada. Vio la aparición de un gas completamente nuevo, un elemento, el oxígeno. El mundo químico de Lavoisier tenía componentes, tenía cosas que sencillamente no existían en el mundo de Priestley. Y esta es la razón por la que las discusiones entre defensores de paradigmas rivales son a menudo un diálogo de sordos. No es que unos sean más listos que otros, es que cada bando usa sus propias reglas, sus propias definiciones y sus propios ejemplos para defender su postura. Están hablando desde mundos diferentes. La lógica, por sí sola, no puede resolver el debate. Entonces, claro, si aceptamos todo esto, ¿qué pasa con nuestra idea de la verdad científica? ¿Nos estamos acercando cada vez más a ella? ¿O qué está pasando? Porque un cambio de paradigma lo altera absolutamente todo. Problemas que antes eran súper importantes, de repente se consideran absurdos o acientíficos. Surgen preguntas nuevas que antes eran impensables. Cambian hasta las normas de lo que se considera una buena respuesta o una prueba válida. Es como si se redibujara por completo el mapa de la ciencia. Así que, a lo mejor la conclusión es esta. Quizás el progreso en la ciencia no se mide por lo cerca que estamos de una verdad final y objetiva, con mayúsculas. Quizás el progreso se parece más a la evolución de las especies de Darwin, un proceso de cambio que parte de lo que había antes, pero que no tiene un objetivo final predeterminado. Cada nuevo paradigma es simplemente mejor para resolver los problemas que se consideran importantes en ese momento, pero no es necesariamente más verdadero en un sentido absoluto. Y esto nos deja con una última pregunta, que es a la vez inquietante y fascinante. Si la imagen de la ciencia como un edificio que crece sin parar hacia la verdad es un mito, y en su lugar lo que tenemos es una sucesión de mundos que no encajan entre sí, entonces, ¿hacia dónde demonios se dirige todo esto?